Vamos a empezar entonces con la práctica número 5, que es sobre gas ideal. Inicialmente la idea es reconocer la ecuación de la ley de gases ideales, que es PV igual a nRT. Luego hay una descripción del laboratorio y de los materiales que se están usando y las temperaturas a las cuales se someten el isopropanol, por ahí hay como hielo seco y demás. Entonces, en el primer video solamente es netamente demostrativo de todos los instrumentos que se están utilizando. Entonces, creo que no. Vale. Sobre el isopropanol, que es el líquido, luego tiene una pastilla giratoria, un mezclador giratorio magnético, y lo que hace es fusionar con el hielo líquido que ya, con el hielo, eh, sí, que se le suministró, y lo que se hace es meter esta probeta dentro de este líquido para llevar a la temperatura más baja. Entonces va a empezar a medir presión y a medida de que se va calentando por la planchita que vemos acá, entonces va a ir elevando su temperatura, la presión dentro del tubo va a aumentar y por ende su temperatura también, ¿vale? Entonces la idea, este es el montaje del primer video. Ya en el segundo video tenemos la toma de muestras. Entonces acá en este caso es la prueba de aire. Entonces inicialmente les van a pedir que llenen una tabla con presión y temperatura. Se les va a pedir que lo hagan para el aire y para difluoro algo, difluoroetileno si no estoy mal. Entonces, bueno, inicialmente vamos a empezar con la del aire. Entonces acá tenemos un video, yo coloqué acá en la parte del cronómetro, el cronómetro, ¿vale? Coloqué el cronómetro como para tener pendiente cuáles son las medidas que estoy tomando. Entonces vamos a tomar medidas cada 5 minutos. Entonces registramos la del 0 minutos que empieza a 81.29 y menos 29.5, entonces 81.29 y tiene una temperatura de menos 29.5. Como les dije que lo vamos a hacer cada 5 minutos, entonces llevamos la grabación a 5 minutos. Y entonces en 5 minutos hay 84.52 kilopascales y la temperatura es menos 19.6. Luego otros 5 minutos a 10 minutos. Entonces serían 87.86 kilopascales y hay una temperatura de menos 9.9. Luego lo llevamos a 15 minutos. 90.7 y menos 1.1, que ya los tengo registrados yo acá, y lo tengo registrado creo 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces siguen ustedes haciendo las mediciones de 5 en 5 hasta llegar a lo último, a los 64, que creo que llegarían entonces a los 60 si vamos de 5 en 5 para un total de 12 datos, ¿listo? Para el aire. Luego les van a pedir que llenen la misma tabla para el difluoroetileno. Entonces, lo único que tienen que hacer es cambiar el video. En esta parte de acá le dan change y acá seleccionan difluoroetileno y lo cargan. ¿Listo? Entonces ahí va a cargar el video. A veces se demora un poquito más o un poquito menos. Eso depende. Y igual acá también van a tener por minutos. Entonces, el tiempo máximo son 71 minutos. Para un total de 14 mediciones. Entonces deben tener 12 mediciones para el aire y 14 para el difluoroetileno. ¿Listo? Una vez hayan llenado toda la tabla, ya pueden ir acá y entonces les dicen haga un ajuste lineal de los datos de temperatura versus la presión. Entonces este es el eje Y, este es el eje X, entonces en el eje X vamos a poner la presión, entonces inicialmente voy a colocar la presión del aire y voy a colocar entonces la temperatura del aire. ¿Listo? Entonces le doy done. Cuando ustedes necesiten hacer el del difluoroetileno, como la presión no va a variar tanto entre uno y el otro, pueden dejar simplemente la presión del aire y lo único que tendrán que hacer es en el eje Y seleccionar la temperatura del difluoroetileno. ¿Listo? No necesariamente tienen que cambiar la presión. Entonces, ya teniendo eso en mente, vamos a tener los puntos acá y vamos a hacer el ajuste lineal. Entonces, curve fit de forma lineal, también para el difluoroetileno.
Entonces seleccionan lineal. ¿Listo? En este caso no tengo nada, está marcando todo en ceros. Entonces le damos para que nos indique las incertidumbres. Y discuten como qué dio en cada uno, ¿vale? Entonces luego dice, discuta si esto comprueba que el gas analizado cumple o no la ecuación de gas ideal. Entonces acá estamos graficando la temperatura en función de la presión. Entonces si vamos a la ley de gases ideales, es poner la temperatura en función de la presión. Entonces la pendiente, en cierto sentido, va a ser igual al volumen sobre NR. ¿Listo? Volumen sobre NR. Entonces, esa sería la presión y tendríamos acá como un delta T, entonces tendríamos una temperatura inicial menos una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces ya luego nos van a preguntar cuál es esa temperatura inicial. Entonces, listo. Una vez hayan hecho eso, como que lo relacionan acá, si cumple con la ley de gas ideal. Entonces ya luego le dicen, bueno, con el valor del intercepto y su incertidumbre para el aire, calcule la temperatura a la cual la presión absoluta sería 0. ¿Listo? Y su incertidumbre. Y compare con el valor de la temperatura absoluta. ¿Listo? Entonces es muy sencillo porque ustedes cogen la ecuación, por ejemplo, acá del aire, y entonces ustedes dicen, bueno, si la presión es 0, lo multiplico por la pendiente, entonces todo número multiplicado por 0 da 0, por lo tanto la temperatura debe ser la del intercepto. Y entonces la temperatura inicial debe ser la del intercepto, que en este caso sería B. En este caso la temperatura es menos 276 grados Celsius. Entonces estamos muy cerca, nos dio menos 276, acá dice menos 213. Sin embargo, yo tengo muy poquitos datos y ustedes les puede dar un poquito más exacto y simplemente calculan el porcentaje de error, tanto para el aire como para el difluoroetileno. Y ya luego les pregunta, determinen la densidad del gas, ¿listo? Y en este caso, el gas que nos toca obtener esa densidad es la del aire, ¿listo? ¿Por qué la del aire? Porque nos dan la masa molar del aire. Entonces, si yo desconozco la masa molar del difluoroetileno, pues no lo voy a calcular. Solamente lo van a hacer para el del aire. Entonces, ustedes ya saben que este M sobre rho R es la pendiente. Entonces, esto va a ser igual al valor que nos dio acá arribita de A. Entonces, acá 3.03. Entonces, yo sé que esto, M sobre rho por R es igual a 3.03. Entonces, despejo rho, teniendo que M es la masa molar del aire y R es una constante, la constante de los gases ideales. ¿Listo? Y lo registran. De igual forma, les piden que hallen la incertidumbre. Entonces acá les están dando la ecuación de la incertidumbre, en el cual la incertidumbre de ρ va a ser igual a este cociente, que será la incertidumbre de A, que es la de más menos, sobre el valor de A, y este que está viendo lo pasan a multiplicar. ¿Listo? Entonces pueden relacionar muy bien la densidad del aire. ¿Listo? Y lo pueden eh, podrían calcular su porcentaje de incertidumbre, aunque no es tan preciso porque la densidad del aire no es igual en Bogotá a, por ejemplo, a nivel del mar. ¿Listo? No, dejémoslo así. Solo calculen la densidad con su incertidumbre. ¿Listo? Y ya por último les preguntan qué tan diferente es la relación entre las variables de tensión, de temperatura y presión, tanto para el difluoroetano etano, comparado con la del aire. Entonces eso sí ya es más descriptivo. Y ya por último concluye. ¿Listo? La práctica está sencilla y pues nada, éxito chicos en el laboratorio.